Descripción del impacto sobre el ambiente y comunidades. La mancha de petróleo ya ha contaminado más de 100 kilómetros de la costa de Luisiana, amenazando sus frágiles humedales y provocando importantes pérdidas a la industria pesquera. Actualmente más de 12 barriles de petróleo son vertidos cada día en el Golfo de México, situación que podría continuar hasta el mes de agosto. Esto es considerado el peor desastre ecológico en la historia de los Estados Unidos. Son muchos los impactos negativos del derrame de petróleo sobre las aguas marinas. En primer lugar, porque impide la entrada de luz en el agua, pues se forma una película sobre la superficie marina. Esto imposibilita el proceso de la fotosíntesis en las plantas, como son las algas, las praderas marinas, de las cuales dependen miles de especies animales. Continúa una contaminación aguda, que puede llegar incluso a la muerte de muchos organismos, porque los contaminantes de los compuestos del crudo son tremendamente tóxicos. Los moluscos, las esponjas y demás especies que se alimentan de filtrar el agua ingieren fácilmente los contaminantes. También los mejillones, las ostras y las almejas son especies extremadamente sensibles al vertido del petróleo. A más largo plazo, el derrame provoca daños en el ecosistema reproductivo y de alimentación de todos los organismos del ecosistema marino. Otras especies que se sienten al efecto son las que viven en la parte superficial del mar, como lo son las tortugas, los delfines, las ballenas, que tienen que salir a la superficie para poder respirar. Al entrar en contacto con este vertido pueden sufrir obturaciones en las vías respiratorias. No dejemos de un lado a las aves, que por ejemplo se les impregnan las plumas y así pierden la capacidad de aislamiento que les da el aceite natural de las mismas y terminan muriendo de hipotermia. Otras veces mueren cuando intentan limpiarse de la contaminación, porque ingieren en el proceso de los contaminantes del crudo. Esto afecta mucho la cadena alimentaria, empezando por las praderas marinas, las algas, al fitoplancton, que constituyen el primer eslabón de la cadena trófica. Si desaparecen las algas y el fitoplancton, todos los animales que se alimentan de ellos empiezan a tener problemas. Lo que suele ocurrir es que los porcentajes de contaminación se van incrementando a lo largo de la cadena trófica. Si un alga tiene solo un punto de contaminación, los herbívoros que se alimentan de ellas y comen 10 algas tendrán 10 puntos de contaminación, y los carnívoros que se alimentan de estos herbívoros tendrán miles de puntos de contaminación. Por eso especies como los salmones, los atunes o los tiburones son los que acumulan más sustancias tóxicas. De allí la contaminación se transmite a los seres humanos. Durante las últimas décadas el petróleo ha constituido gran parte de la economía mundial, contribuyendo al desarrollo socioeconómico y tecnológico de distintas culturas y países. El petróleo se encuentra sectorizado en el planeta, es decir, no está en todas partes donde se hacen excavaciones. Esto conlleva a buscar distintos tipos de transporte desde donde se localiza hasta donde se procesa para extraer sus derivados. Este transporte es el principal motivo de contaminación y derrames, pues es donde se producen más errores y percances. El 20 de abril del año 2010, un equipo defectuoso a bordo de la plataforma de perforación petrolera en el Golfo de México, en la costa sur de los Estados Unidos, causó la muerte a 11 trabajadores y provocó el peor derrame de petróleo en alta mar en toda la historia de Norteamérica. El equipo defectuoso causó el derrame petrolero que expulsó 172 millones de galones de petróleo en el Mar Caribe. La pesca y la extracción de petróleo son las principales fuentes económicas del Golfo de México y una de ellas estaba acabando con la otra. La British Petroleum Company, una de las empresas más poderosas del mundo, dedicada principalmente a la explotación de petróleo y el gas natural, enfrenta uno de los principales desafíos y trabaja bajo mucha presión para controlar la fuga. Según las investigaciones, un dispositivo de seguridad encima de la plataforma submarina tenía varios defectos, no había sido sometido a pruebas eficaces y presenta alto riesgo. El dispositivo cargaba cables averiados en dos lugares distintos. Tenía las baterías gastadas y una tubería doblada. Según los investigadores, esta fue la principal causa del siniestro. Metodología de control. Las primeras medidas para contener el avance de crudo se realizaron a fines del mes de abril, con quemas controladas sobre la mancha para quitar parte del petróleo de las aguas. Asimismo, el gobierno de Estados Unidos anunció que no se perforarán nuevas áreas hasta conocer las causas del accidente de la plataforma.
Mientras tanto, en México se comprometieron a colaborar antes de que se presente un posible desastre ambiental en el lugar. La última acción consistió en colocar un dispositivo de acero en la zona para taponar la filtración. Se espera que esta sea una solución a corto plazo para controlar los cientos de miles de litros de crudo que están siendo derramados desde hace más de 2 semanas en el mar. El dispositivo fue diseñado inicialmente para tapar pozos petroleros, pero pudiendo controlar y detener el petróleo que se había derramado sobre el mar, el dispositivo fue utilizado para apagar fuegos petroleros de los pozos incendiados y que se extinguieron por medio de la activación de la válvula a control remoto. La plataforma de perforación opera en el Golfo de México. Quema controlada de petróleo derramada se presenta en el Golfo de Luisiana aproximadamente. Actualmente, el derrame de petróleo comenzó desde el 20 de abril de 2010 y no fue controlado hasta el 15 de julio de este año. El periodo de este yacimiento vertió en las aguas del Golfo de México alrededor de 780.000 metros cúbicos de petróleo de crudo y contaminando una área de 176.000 kilómetros cuadrados. El impacto del derrame de petróleo no solo fue para el lecho marino, sino para toda la industria petrolera. La BP gastó miles de millones de dólares para solucionar el problema del derrame del crudo en el Golfo de México. Esos gastos afectaron notoriamente el capital de la compañía en las principales bolsas de valores del mundo. Sus acciones cayeron de manera considerable, afectando no solo la BP como tal, sino una serie de compañías que trabajaban de la mano para la explotación de crudo en diversos países donde se ha encontrado dicho elemento. El incidente fue devastador para la imagen de la compañía. Tratando de revertir eso, tomamos como ejemplo de que en los últimos años la empresa pasó de gastar 46.000 euros en publicidad a 3 millones aproximadamente, solo para mejorar la credibilidad frente a inversionistas y socios. BP ha desarrollado estrategias en todos los campos posibles para mejorar su reputación, ya que el daño causado al medio ambiente va a ser irreparable y no va a ser reparado aproximadamente en muchos años. A pesar del incidente, la BP todavía es una de las empresas globales más activas en el Golfo de México. Esta cuenta con 25 años de experiencia ahí y con más de 600 bloques activos para la extracción de petróleo, no solo en México sino en todas partes del mundo. Después de lo que le ocurrió al Golfo de México, BP se ha convertido en una de las líderes en materia de seguridad. Cuenta con un poderoso comité para estos temas denominado Comité para la Seguridad, la Ética y el Medio Ambiente, especializado en temas de seguridad industrial para la actividad petrolera en el mundo. En una de las catástrofes más grandes que ha existido en nuestro planeta, en busca de las diferentes formas de explotar los diferentes recursos naturales del mismo para las diferentes industrias, se ha dejado caer en la peor tentación que puede tener el hombre, la cual es acabar con la naturaleza partiendo de un interés individual. Hemos observado en los últimos años diferentes formas de hallar hidrocarburos, como lo es el petróleo. Por lo tanto, hemos entrado en la necesidad de explotar el suelo marino. La búsqueda del mismo, de repente encontramos varios imprevistos que no muchas veces son contemplados con la misma importancia en las profundidades marinas como sobre la superficie. Por la excavación no es la misma. Por lo tanto, la BP cae en uno de los errores más grandes, que fue subestimar las presiones y la fuerza natural. Como se menospreció esta situación, también las medidas de contención para la misma, ya que lo que nos queda claro que antes de cualquier falla mecánica siempre va a existir una falla humana. Las diferentes explotaciones que hay en la superficie o que hacen no necesitan de la misma contención, ya que no están en un medio aerobio y no en un medio líquido con diferente densidad como la que es el agua marina. De tal forma, el petróleo ha causado gran impacto en la biodiversidad del Golfo y en las especies marinas, tanto llegar así, en determinado caso, por tanto tiempo el derrame en el mar, de contaminar las diferentes lagunas y ríos
que existen alrededor del mismo.